Digimon tiene buenos animes y malos juegos. Esta frase constituye el mito más grande de la franquicia. El mismo se formuló al hacer una comparativa rápida con Pokémon, determinando lo opuesto, es decir, que tiene buenos juegos y malos animes. Y ambos casos serían ciertos si estuviéramos en 2010, pero ya casi estamos en 2020, y en 10 años una franquicia puede cambiar mucho. Digo, hasta yo pasé de ser un puberto con ilusiones a un joven adulto demacrado. El punto es que en este video vamos a tratar este tema, explicar cómo se generó y llegar al fondo del asunto. Como dije antes, este mito sería cierto si estuviéramos en 2010. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, nos guste más o menos, el apartado de videojuegos de Digimon en esta época era un bodrio. Dejando de lado Digimon World, que fue el segundo título de la franquicia y un juego que a mi parecer tradujo perfectamente las mecánicas de crianza a este nuevo medio, las demás cosas eran experimentos. Y no estoy bromeando cuando digo que tuvieron que pasar 18 años para que Digimon definiera una saga principal de videojuegos. A lo que quizás me digan, pero existía la saga World. Decirle saga a Digimon World no sería muy correcto que digamos, pero puedo hacer una buena comparativa con otra franquicia, la cual es Final Fantasy. Entre juego y juego sus sistemas fueron cambiando, teniendo sus cambios más bruscos en Final Fantasy XII y Final Fantasy XV, siendo ya este último directamente un action RPG. Pero incluso con eso, los cambios fueron los que uno esperaría. Además que hay muchos elementos que se comparten entre juego y juego. Si bien cada título es un JRPG diferente, son eso, JRPGs. Ahora, Digimon World se puede definir como un juego de gestión, exploración y crianza que tiene elementos de RPG. Y su secuela es un Dungeon Crawler. Y acá el punto no es si Digimon World es un buen o mal juego, que, spoiler, es básicamente un juego súper tedioso y horrible, sino que el cambio es muy brusco. Pokémon tiene juegos de este género también, pero son spin-off. En ese caso es como que una franquicia te diga: hey, mirá, tengo esta otra cosa de este otro género con los elementos que te gustan y si querés puedes echarle un vistazo. En el caso de Digimon fue un: ah, ¿te gustaron nuestras mecánicas originales y propias de la franquicia? Bueno, jodete, toma esta cosa porque claramente nuestro equipo de marketing, desarrollo o lo que sea sabía lo que hacía. Y ahí entramos al problema número 2. ¿Qué clase de franquicia pasa de crear su propio sistema jugable con sus propias reglas y sus propios elementos a copy-pastear algo ya existente? Le quitas lo único y más atractivo a tu gameplay. Digo, el elemento más superficial que tiene Digimon World de Digimon es que, bueno, los bichos evolucionan. Y ¡ey! No es como si eso pasara en Pokémon y muchas otras franquicias del género Monster. No es lo que digas súper original. El cómo evolucionan sería lo importante. Por eso mismo, por si no se dieron cuenta, realmente no entiendo qué carajos pasó entre Digimon World y Digimon World 2. Y si seguimos avanzando, las cosas se ponen peor. Tenemos un juego que trató de emularse en un JRPG, tiene un diseño jugable asqueroso y te la pasas haciendo backtracking varias veces para extender de forma artificial su duración. Y después un puto hack and slash mediocre. Por mucho que algo te pueda gustar, tendrías que ser masoquista para seguir el apartado de videojuegos de forma seria, entrega a entrega. Porque ninguno de estos juegos tenía un enfoque más allá de agarrar un género X y decir: hey, ¿qué tal si hacemos esto pero con Digimon? Digimon World 3 es justamente un intento de ser un Final Fantasy pero con cosas de la franquicia. Y dejando World tenemos juegos de peleas, juegos de cartas, un juego de kartings, otro juego de peleas, guiño guiño. Y ninguno de estos títulos es particularmente memorable o propone algo que sea de interés. Pero los sprites de Digimon Spirit se ven bonitos, sí, ya sé. Y eso no hace que el juego sea bueno, es como que, o sea, no. Hasta tenés los juegos de Ryo que serían RPG táctico, con muchas comillas, para WonderSwan, y honestamente no es nada del otro mundo. Y después tenés Deep Project, que es un JRPG súper extraño, pero no es como que importe, porque es parte de una consola que fracasó horriblemente y se murió. Literalmente, el departamento de desarrollo de videojuegos de esta franquicia se podría definir en tipos altamente drogados o cuanto menos ebrios, muy ebrios. Lo que me lleva a 2006, este es un año muy importante para los videojuegos en esta franquicia, ya que saldría Digimon Story, juego que sin exagerar después de 9 años, sí, 9 años, fue la primera propuesta seria de un JRPG. Y con esto me refiero a que era medianamente sólido. Y no podría ser más castrante. El juego peca de ser tedioso, lento y repetitivo. Además que estar en DS no lo ayudó, ya que hizo que las comparativas con Pokémon fueran aún mayores y tuviera que super ultra competir contra, bueno, la otra franquicia.
Lo que me lleva a hablar de la misma. Guste más o guste menos, Pokémon siempre tuvo un enfoque bien definido en sus títulos, al menos en primera instancia. Estuve jugando sus juegos en directos a raíz de un video que quiero hacer en el futuro, y podemos estar de acuerdo en algo: sus propuestas, sus juegos, funcionan. Son digeribles para la mayoría, son fáciles de captar y son en menor o mayor medida entretenidos. Y si realmente te metes en lo que es ser un entrenador Pokémon, logran ser muy divertidos. Ese es mi caso con Pokémon Zafiro, donde estoy capturando todo lo que pueda capturar solo por, bueno, diversión. En resumen, son juegos muy amplios en cuestión de público y a su vez muy sólidos. Además de que para rematar guardan una complejidad bien enferma en el ámbito competitivo para la gente que realmente quiera sacarle la mierda a sus sistemas de crianza y combate. Frente a esto, la mejor propuesta de Digimon es Digimon World. Y por más que ese juego a mí me parezca genial y una masterpiece, no es para todos. Puede que lo juegues una hora, no lo entiendas, te frustres y lo mandes a la mierda. Y eso no es culpa del jugador, es culpa del juego, ya que él mismo sacrifica muchas cosas respecto al público en pos de querer ofrecer la experiencia que da. Es como Dark Souls o el primer Fallout, o si quieres ser súper reciente, Death Stranding. Todos son juegos con propuestas decentes e interesantes, pero no son para todo el mundo. Y eso no tiene que ser necesariamente malo, a no ser que seas una franquicia sin un enfoque definido. Tampoco tengas un público sólido, la hayas cagado mucho y la gente te haga un gangbang en comparativa constante con otra que hace las cosas bien. O sea, Digimon. Porque Dark Souls no sería para todos, pero logró hacerse tan popular en primera instancia por el público que captó. Público que lo recomendó de forma constante, además del hecho obvio de que mantuvo su estándar de calidad. Decir que Digimon tenía un público fiel en videojuegos en esa época sería mentir, porque hay una diferencia entre ser fiel y jugar cualquier porquería que diga Digimon. Es como que pase esto: soy súper fan de la saga World, me encanta y es lo máximo. ¿Esa de cambia de género en cada juego no tiene nada definido y es súper enferma? Sí, esa misma, me fascina, me encanta, me vuelve loco. Simplemente, no, dude, no. Dejando de lado el hecho de que a Digimon le rompían el orto y después le hacían un enema en cuestiones de juegos, pasamos a hablar de la parte de buenos animes. Y esto, en comparativa a Pokémon, bueno, era cierto. Desde Digimon Adventure a Cross Wars, los animes de Digimon tenían una historia que contar, un enfoque y un punto. En el caso más popular, este anime es increíblemente pedante en varios aspectos, pero eso es lo que lo hace especial. Realmente su director no quería que fuera una historia que simplemente promocionara merch de una franquicia, sino que quería personajes con problemáticas, tramas y demás. Podés hatear Adventure, podés hatear a su público por ser como es, pero no puedes decir que el anime fue hecho sin tener ninguna intención artística, y eso es lo que lo vuelve memorable. Además, Digimon en sus principios contó con Mamoru Hosoda, un director que actualmente es súper reconocido. E incluso a día de hoy las cosas que él hizo para la franquicia son básicamente de las mejores. O de plano, las mejores según a quien le preguntes. Pero Digimon hasta contó con Chiaki Konaka, creador de la serie Serial Experiment Lane. Un anime de género seinen que es un súper embole y genera mucho estrés. Por favor, no intenten verlo. Yo lo intenté y pasaron cosas. La cuestión es que este señor terminó siendo responsable de Digimon Tamers, un anime que podés ver a día de hoy siendo adulto y sacarlo un montón de cosas. Podríamos ahondar mucho en hablar del mismo, los personajes que presenta, cómo los presenta, sus elementos y lo verosímil de la historia. Pero lo más increíble es lo bizarro que es el hecho de que este anime exista. Es impensable que yo te diga que un tipo en Pokémon hiciera un anime que tuviera tonos muy serios y cosas que solo adultos entenderían. Porque una característica que se puede rescatar tanto de los juegos como de los animes es el hecho de que a esta franquicia no le importó experimentar. Y experimentar, si bien puede ser arriesgado y salir mal, puede generar a su vez cosas muy buenas. Cosas que solamente se consiguen cuando se quiere salir del molde. Por ejemplo, Digimon World 2 sería un bodrio jugable, pero la historia que tiene era incluso para el 2010 de las más ambiciosas de toda la franquicia, barriendo el piso con cualquier juego de Pokémon en cuestión de narrativa. ¿Eso hace que Digimon World 2 sea un buen juego? No, en lo absoluto. Pero lo hace memorable porque al menos uno de sus aspectos tenía algo que decir. Pasa lo mismo con los animes. Cosas como Frontier son un lío por muchos motivos, pero es una trama que tenía un punto. Podemos entrar en detalles en si se desarrollaron mejor o peor las cosas, que, spoiler, no se hicieron bien las cosas, pero pese a todo su historia sigue teniendo un punto. Todas estas tramas pueden ir de salvar al mundo y demás, pero inician y concluyen sus propuestas. Frente a eso, el anime de Pokémon era y es mediocre. Esto no significa que sea malo, pero tampoco es bueno.
Es una larga historia cíclica que no va a ningún lado, cuyo único fin es promocionar sus productos, es todo. Una de las cosas que más recuerdo de sus animes fue la pelea de Charizard contra Blaziken. Me acuerdo verla de niño y anhelar realmente que el prota ganara. Porque, Dios, habían pasado tantas cosas hasta ese momento, y bueno, al final claramente perdió. Después de eso seguí viendo las temporadas consecuentes hasta que llegué a la conclusión de que daba igual. La continuidad prácticamente no existe más allá de referencias que no tienen importancia. Y los eventos que le pasan al personaje no lo afectan en el paso del tiempo. No hay un desarrollo ni aprendizaje real. Básicamente nada importa, y por eso para mí es simplemente estúpido verlo. Reitero, al menos en mi caso, porque pase lo que pase es irrelevante. Digimon incluso en sus peores temporadas para este tiempo, como serían 02, tenía una continuidad que afectaba a los personajes. Porque bueno, pasaban cosas y esas cosas impactaban en sus vidas. Qué concepto tan loco, ¿no? Podemos nuevamente decir que quizás la escritura podría ser mejor o peor, pero las tramas, las historias van a un lado. 02, por ejemplo, es una temporada malísima no por el hecho de que no tuvieran ganas de hacer algo decente, sino porque es una mezcla enferma de ideas de muchos guionistas. Frente a esto, el anime de Pokémon no hizo nada, se resguardó en una seguridad comercial de usar al mismo protagonista para que sea reconocible temporada a temporada, sin hacer cambios bruscos. Es, a efectos mayores, un producto que no tiene nada que decir. Todo esto que dije hasta ahora corroboraba el mito en el 2010 de que, bueno, Digimon tenía malos juegos y buenos animes. Pero como dije, ya estamos casi en 2020, entonces, ¿qué carajos pasó? Es menester hablar de los videojuegos porque acá estuvo el cambio más importante en ambas franquicias. La saga Story siguió creciendo con el paso del tiempo, y si bien sus juegos fueron puliendo lo mejor que pudieron la fórmula, aún estaban lejos de ser lo que dirías juegos realmente decentes. Pero es en Digimon Story Super Cross Wars Red and Blue, también conocido como nombre estúpidamente largo, donde las cosas se pondrían realmente interesantes. En este título trabajó Hao Kazumasa, persona que es actualmente el productor y encargado de los videojuegos de la franquicia. Él se percató de algo con este juego, y fue el hecho de que pese a que estaba dirigido a niños, era mayormente jugado por adolescentes y estudiantes universitarios. Entonces tuvo la siguiente idea: ¿qué tal si hago un juego apuntando a este público y modifico la estética de la franquicia a los tiempos actuales? Esto dio como resultado en el 2012 el juego más importante e influyente de toda la franquicia. O al menos lo es para mí. Conocido como Digimon World Redigitize. Lo que hizo Habu fue simplemente preguntarse qué es lo que funciona en Digimon. Y eso, como ya vimos, nos llevaría a Digimon World. Por lo que Redigitize era el primer juego en 14 años que volvió a las mecánicas propias de la franquicia. Y no solo volvía, sino que estas estaban totalmente pulidas y mejoradas acorde a los tiempos actuales. Pero no eran solo las mecánicas, la presentación del título y sus personajes tenían un tono completamente diferente. Pasamos de diseños súper simples e infantiles tratando de imitar los diseños de Adventure, a tener diseños modernos y más agresivos, que apuntaban principalmente a los adolescentes y adultos. Resultado, este juego resultó ser de los más vendidos de la franquicia en los últimos años. Logró captar el interés del fandom por el sector de los videojuegos y demostró que enfocarse en el público adulto era lo correcto. Y esto es importante porque Digimon hizo lo que Pokémon no: madurar. El intento más cercano y honesto de esa franquicia de madurar fue Black and White, pero con XY dieron un paso hacia atrás, y consecuentemente parece que se excusan en que su target son niños cuando sus juegos hacen referencia constante al público adulto, e incluso se promocionan de esa forma. Eso nos lleva a 2013. Gracias al éxito comercial de Redigitize, House se pudo permitir hacer una nueva versión del juego donde pudiera incluir todo lo que no pudo en la original, a falta tanto de presupuesto como de la calidad de almacenamiento que un UMD podía tener. Esto dio como resultado a un juego 3 veces más grande en contenido, y por desgracia fue un fracaso comercial. Irónicamente, Pokémon es indirectamente responsable de ello, ya que muchos fans creyeron que Decode era simplemente una reversión sin muchos cambios que valiera la pena comprarlo, debido a, entre otras cosas, cierta franquicia que era popular haciendo eso. Pero lo que sacamos de Decode es que existía una ambición enorme en hacer genuinamente un videojuego que fuera mejor que el anterior. Y no solo mejor, sino quisiera ver al anterior como basura, que genuinamente mereciera la pena ser comprado. Y aunque Decode fuera un fracaso, como ya di a entender, de verdad merecía la pena ser comprado. La ambición es el punto más importante en el cual ambas franquicias comenzaron a diferir. En 2015 salió Digimon Story Cyber Sleuth. El punto de Habu con este juego era crear un JRPG sólido de la franquicia partiendo de la base de ¿qué sirve de la saga Story y qué no? Y por su puta madre que lo logró.
Este juego no solo le dio un lavado de cara completo a esa saga, sino que hizo que gente como yo, a la cual le parecía súper aburrida, se interesara por la misma. También tenía la estética juvenil de antes, y pese a no contar con un buen presupuesto debido a Decode, este juego contó con 240 modelados nuevos hechos de cero, y una de las mejores historias de la franquicia. La influencia de Habu fue tan grande que al retirarse momentáneamente de Bandai, puesto que pensó que Cyber Sleuth sería su último juego, demostrando este último ser un completo éxito, Bandai intentó imitar su estrategia y enfoque haciendo un juego sin él, que por cierto terminó saliendo muy mal por obvias razones. El punto con Habu Kazumasa es que esta persona se preocupa por los juegos de la franquicia, y quiere hacer lo mejor posible. A su vez, la imagen de la misma le importa. Por poner un ejemplo, él quiere sacar un juego al año, pero no solo por dineros, sino porque considera importante que haya una regularidad en el contenido, debido a que, bueno, Digimon no tiene un público vesto sólido, y eso es cierto, ya que esta franquicia afectó mucho a su público debido a los múltiples bodrios que hizo. Sin embargo, títulos como Digimon Survive, que fueron definidos como juegos de paso en los que se hacen proyectos mayores, fueron retrasados debido a las críticas previas por parte de los fans, ya que puede que sea un título de paso, pero tiene que ser decente. Frente a eso, en los últimos años, Pokémon se preocupó en tener una rentabilidad máxima y no en la calidad de sus productos. Tienen una agenda que cumplir a toda costa y ya está. Lo único que les interesa es mantener un status quo y listo. Prueba de ello son todas las polémicas y cosas que ocurrieron a raíz de sus últimos títulos. Digo, ¿se imaginan que Pokémon atrasara juegos de la saga principal debido a las críticas para mejorarlos, retrasando todo el cronograma de productos que tienen que sacar al unísono y perdiendo así dinero? ¡Wow! ¿En pos de la calidad? Sí, eso jamás pasaría. Mientras una franquicia busca ser más grande y tener mayor calidad, a la otra le da igual. O sea, Habu para el año que viene va a llevar ya 4 años trabajando en un juego del que aún no sabemos nada, más allá de que pertenece a la saga Story, y cuyo desarrollo comenzó al mismo tiempo que se hacía Hacker's Memory. Porque sí, este hombre también hace muchas cosas al mismo tiempo. Mi punto es que hoy por hoy decir que los juegos son malos en una comparativa rápida y despectiva es un insulto a esta persona y a todo lo que hizo. Es decir, Cyber Sleuth se volvió casi el juego más vendido de toda la franquicia. Y no lo hizo por seguir un status quo de mierda, porque ese status no existía. Por lo que mi valoración personal es que los juegos de Pokémon actualmente están solo bien, o llegan al mínimo esperable, y los de Digimon tienen una pasión y ambición nunca antes vista. Podría seguir hablando mucho más, pero ya llevo más de 5 páginas de guión y mi punto acá no es hacer una comparativa de videojuegos en profundidad, solo recalcar el hecho de que el estándar de calidad cambió. Lo que me lleva al anime. Y, ¿cómo decir esto con tacto? Los animes de Digimon actualmente son una mierda. ¿Recuerdan eso de arriesgarse o tener un punto? Bueno, a la mierda, olvídate, ya no existe, no importa, es irrelevante. Digimon Universe fue parte de la última generación de Digimon, y literalmente copió la estrategia comercial de Yokai Watch, tratando de ser algo que no era. Tengo un análisis de la temporada y reviews de todos sus capítulos, pero en resumen, es un anime de Digimon que huye del hecho de ser un anime de Digimon. Sí, suena tonto y es porque, bueno, es tonto. Lo peor es que al final del día, por cómo son las tramas de esta franquicia, el anime se ve forzado a terminar en salvar al mundo, cuando este había evitado ese tema de forma constante. En el caso de Tree está pésimamente mal escrita, pero a unos niveles grotescos. Tiene el mismo problema que Digimon Universe, pero en este caso es peor, ya que la trama no hace nada realmente original. Toma varias ideas de temporadas previas o productos y hace un buen popurrí con todas ellas. También huye del hecho de ser un anime de Digimon, ya que se centra en los humanos y cosas mundanas. El problema es que se olvida de que, bueno, las interacciones deberían girar en torno a, no sé, los malditos Digimon quizás. Por ejemplo, en Digimon Tamers existían un montón de situaciones cotidianas, pero la gracia era mostrar cómo la vida de los protagonistas y su día a día resultaba ser afectado por los Digimon, puesto que ese era el eje central de toda la historia. En síntesis, no está mal que se quieran meter conflictos humanos, dramas y demás, pero si se supone que la gracia de todo esto es que existan Digimon, dichos conflictos deberían girar en torno a los mismos. Porque bueno, si no, ¿qué caso hace que se llame Digimon de por sí? En el caso de Tree, no es solo que los conflictos no giren en torno a los Digimon, sino que, como ya mencioné antes, están escritos de manera asquerosa. Si tengo que mirar a Pokémon y sus últimos animes, lo que dije antes sigue aplicando. Es una trama cíclica que no llega a nada.
Sin embargo, el otro día miré el primer capítulo de su última temporada y se puede decir que al menos es agradable de ver, en el sentido de que como producto rápido y desechable está nice. No te vas a quedar con nada porque no hay nada al final, pero al menos el mismo está bien producido. Podría decir que Digimon está mejor porque, bueno, sus tramas concluyen, pero son tan cancerígenas que sería ser muy permisivo. Así que en la actualidad, si ves ambos en profundidad, podemos definir que a la larga son una porquería, ya sea por pésima escritura, valores de producción de mierda, o por el mero hecho de que no va a ningún lado. Y esto que digo es ajeno a que te guste o no. Te pueden gustar cualquiera de estas cosas, ese no es el punto. El punto es definir si se puede decir en un aspecto global si son buenas, y no lo son. En resumen, en la actualidad los juegos de Digimon son buenos, están mejor que nunca. Y sus animes son todo lo contrario, están en su peor momento. Hice este video con el fin de que, bueno, la gente más ajena a la franquicia supiera el estado actual de la misma. Las cosas tienden a cambiar y en algunos casos de una forma mucho más drástica de la que pudiéramos imaginar. Antes de concluir, si les gustó este video, más allá de dejar un like y demás, me gustaría que apoyaran la campaña que estamos haciendo. Eso me incentiva de una forma muy vasta a, bueno, a hacer más contenido. Por no decir de que, bueno, también estarían desbloqueando más videos. Si no sabes de qué estoy hablando, puedes clicar en el icono que apareció en la esquina superior derecha de la pantalla y ahí te lleva a un video donde lo explico a detalle y demás. Si ya sabes de lo que estoy hablando, el link de la campaña está abajo en la descripción. Poco más, yo soy Trash, creo que este es el video más largo que he hecho en un buen tiempo y nos vemos en el siguiente video de Rewoldy. ¡Adiós!